campo, situaciones comunes para explicar, como por ejemplo la parábola del sembrador, ¿no? Para explicar y comunicar alguna verdad del reino de Dios. Entonces, el Señor relata esta parábola. Y hermanos, el centro, el eje de esta parábola claramente tiene que ver con la salvación, ¿sí? Claramente tiene que ver con la salvación. Esa es la verdad fundamental, la verdad principal que el Señor está transmitiendo a través de esta parábola. El tema de la salvación. Por eso el versículo 2 dice que, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un hombre que organizó una fiesta de bodas a su hijo, ¿sí? Nosotros sabemos bíblicamente también que en algún momento va a ocurrir lo que se llama las bodas del Cordero, ¿no? Por el casamiento, por así decir, de Cristo con la iglesia, ¿no? Con aquellos salvos. Y esto, hermanos, claramente nos está hablando de la salvación, claramente el Señor está aquí hablando de la salvación de las personas. Y lo ilustra de esta manera, como una fiesta que el rey organizó. Bien, acá tenemos personajes, aparecen los primeros invitados. La Reina Valera 60 utiliza la palabra convidados, que es correcta. No la usamos nosotros, decimos los invitados, ¿no? Aparecen los primeros invitados, los cuales nosotros podemos entender que esos primeros invitados podrían ser el pueblo mismo de Israel, ¿sí? El pueblo mismo de Israel. Los primeros llamados por Dios, el primer pueblo llamado por Dios para la salvación y para hacer luz a las naciones, para ser salvos y para llevar salvación, para hacer luz a las naciones. Ese era el propósito de Israel. Entonces aparecen los primeros invitados, el pueblo de Israel. El versículo 3 dice que envió sus siervos a llamar a los convidados, a los invitados, pero estos no quisieron venir y volvió a enviar otros siervos, dice. Bueno, hermanos, esto era una costumbre muy común, o sea que había una primera invitación que era el anuncio de la fiesta, en este caso, una primera invitación con un tiempo para la preparación. Entonces se hacía el anuncio y después era común hacer una, que en realidad no era una segunda invitación, sino más bien un anuncio, ¿sí? Pero podemos entenderlo como una segunda invitación o un recordatorio, pero en segunda instancia se hacía el anuncio de que ya estaba todo listo, o sea, que como una confirmación para que los invitados pudieran venir. Entonces, esto era una costumbre, esto era común. No es que solamente se le ocurrió al Señor y que lo inventó, esto era común. Se hacía el anuncio y después al tiempo se confirmaba y se avisaba que estaba todo listo para que vengan. Entonces, según los comentaristas bíblicos, esto es un dato ahí al margen, según los comentaristas se podría entender también que aquel primer llamado o aquella primera invitación tal vez vino por medio de Moisés al pueblo judío. Eso es lo que dicen los estudiosos de la palabra, que ese primer anuncio, esa primera invitación podría haber sido el mensaje traído por Moisés, ¿no es cierto?, que trajo la ley al pueblo y demás. Y este segundo llamado, cuando ya avisa que ya está todo listo para entrar, o sea, el aviso de la inauguración de la fiesta podría ser el anuncio del mismo Señor Jesús. O sea, la primera invitación con Moisés y la segunda invitación ya por medio
por medio de su Hijo. ¿Qué es lo que Él vino a decir? ¿Cuál era el mensaje del Señor? Lo decía la hermana Lois anoche, en la reunión. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya vino a vosotros. O sea, es muy comparable con esto de decir, listo, ya está, comiencen a entrar. Empiecen a venir, empiecen a entrar porque ya está todo listo. Así que, bueno, ese es un detalle, un dato ahí de color. Pero lo que nosotros vemos, hermanos, que en primer lugar ya desde el verso, desde el verso 3, cuando vino esa invitación, dice que no quisieron venir. Y después el verso 4, cuando habla de esta reiteración, dice, volvió a enviar a otros siervos y aquí dice, ya he preparado la comida, bueno, está todo listo. Mas ellos, dice, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios. O sea que ellos desestimaron la entrada, la invitación al reino de los cielos, pero dice el verso 6 que otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Esto nosotros si analizamos también, hermano, la historia de Israel, nosotros podemos ver que el pueblo también maltrató a los profetas del Señor. En su historia de Israel vemos que muchas veces maltrataron a los profetas de Dios. Había veces y había algunos profetas que eran muy respetados, por ejemplo Samuel como profeta y que también fue sacerdote y también fue juez. Era alguien muy respetado. Cuando Samuel llegaba, temblaba la gente, decía, ¿es en paz tu venida o venís a...? Temblaba la gente, ¿no? Había un respeto. Bueno, ese era un caso, pero en muchos otros casos, quizá en el otro extremo el profeta Jeremías, ¿no? El profeta que llaman el profeta llorón, el profeta de las lamentaciones, uno de los más sufridos y maltratados por dar el mensaje del Señor. Así que nosotros vemos en la historia de Israel que el pueblo maltrató a muchos de los enviados, de Dios con un mensaje, y también habla de que mataron. Ahora, el que podríamos decir el profeta de los profetas, el más grande, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo mismo fue maltratado y fue crucificado. Estamos ya a pocas semanas de recordar la Semana Santa y especialmente recordamos esto, ¿no? El sacrificio, la muerte de Cristo, la resurrección. O sea que, hermanos, cuando nosotros vemos acá que Jesús está diciendo en esta historia, entre comillas, inventada, y está diciendo, bueno, aquellos hombres maltrataron y mataron a los enviados. Prácticamente, hermanos, eso se cumplió en él mismo se cumplió. Así que, tristemente, ese pueblo, así como nosotros lo podemos identificar acá como un pueblo más que como personas individuales por los datos que el Señor va dando, tristemente ellos rechazaron, pero dice el verso 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Miren, hermanos, hay otra coincidencia en la historia. Hay otra coincidencia porque después que los judíos mataron a Jesús, y hay algo que ellos dijeron cuando estaba Jesús en la cruz, ellos hicieron una declaración que prácticamente firmaron su propia sentencia. A ver si alguien lo saca. Su sangre sea sobre nosotros.
Eso declararon. Cuando ellos estaban ahí, toda ese montón de gente ahí crucificando al Señor, ellos firmaron su sentencia y dijeron su sangre, ignorando realmente quién era Él, su sangre sea sobre nosotros. Y unos años después ocurrió algo con esa ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos años después? A ver, yo sé que estamos llenos de estudiosos acá. 30, 35. En el año 70 aproximadamente, ¿no? 70. Ernesto va a saber bien si es 71, 69,5. El año 70 después de Cristo, el emperador Tito, digo bien, ¿no? Emperador Tito conquista la ciudad de Jerusalén, la arrasa por completo y se cumple literalmente lo que el Señor Jesús dijo cuando estaban mirando el templo. Dijo: de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar que no sea removida. Se cumplió y la ciudad fue arrasada y prendida a fuego. Y hermano, esto es bueno, tremendo, cierto que digo mucho tremendo. Esto es fuerte, se van a acordar del chino Hong Yang. No sé qué más poner en mi vocabulario. Esto es impactante, ahí está, gracias. Esto es impactante, hermano, me pone la piel de gallina porque se cumple la palabra. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros, y firmaron su sentencia. Y en el año 70 arrasaron con esa ciudad y se cumplió la sentencia que ellos mismos declararon. O sea que encontramos que lo que dice acá en esta historia prácticamente era profético. Prácticamente era profético porque 30, 40 años después esto se cumplió literalmente con la ciudad de Jerusalén, que fue donde rechazaron y crucificaron al Señor. Y ahí, hermanos, ahí se abre una nueva oportunidad. Ahí se abre un nuevo capítulo. Triste para el primer pueblo que rechazó al Señor. Triste porque hasta hoy en día no es tan sencillo que un judío crea en Jesús y se convierta, ¿no? Como le llaman los judíos mesiánicos. Hasta el día de hoy no es fácil que un judío crea que Jesús era el Mesías. Pero se abre un nuevo capítulo y una nueva oportunidad en la que entramos todos nosotros, hermanos. Porque acá, como dice el verso 8, le dijo a sus siervos: la boda está preparada, está todo listo, la verdad está todo preparado, pero los que eran invitados no eran dignos, así que vayan, pues, dice, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, al que encuentren, al que cruce. Y es cierto, hermanos, que hasta antes de Cristo, durante la etapa del pueblo de Israel, era como que muy exclusivista, no sé si sería la palabra, ¿no? Muy del pueblo de Israel, la exclusividad. Sin embargo, a partir de allí se abre una nueva historia y el Señor abre el panorama y abre la oportunidad para el resto del mundo. Inclusive, hermanos, una vez ocurrió algo, que había una mujer que no era judía que estaba pidiéndole al Señor un milagro, estaba pidiéndole al Señor que haga algo, y el Señor la rechaza primero y le dice: no, yo soy enviado a las ovejas del pueblo de Israel, dice, ¿no? La rechaza el Señor porque dice: yo soy enviado a las ovejas de Israel, pero ella le dice: Señor, pero hasta los perros comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Y la fe de esta mujer impactó al Señor y el Señor le respondió y hizo lo que ella pedía. Pero claramente ahí estamos viendo, hermanos, el enfoque que había hacia el pueblo
de Israel. Pero debido al rechazo del pueblo de Israel, se abre esta nueva oportunidad. Se abre esta nueva oportunidad para todos nosotros. Dice, id a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Qué detalle esa expresión, ¿no? Buenos y malos. Buenos y malos. Bueno, hablando con muchas personas a lo largo del caminar con el Señor, uno se encuentra con personas que no asisten, que no vienen al camino del Señor, porque consideran que tienen que cambiar cosas en su vida, que tienen que mejorar cosas en su vida. No sé si le habrá pasado a ustedes hablando con alguien, si le habrá pasado esto, o le pasó a ustedes mismos en algún momento, decir, no, yo todavía tengo que arreglar algunas cosas, tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que dejar esto, tengo que a empezar lo otro para poder acercarme al Señor, ¿no? Entonces podemos decir que hay personas que consideran que no son suficientemente buenas como para venir al reino de Dios. Pero esta palabra, hermanos, nos deja sin argumento, porque está diciendo que el Señor salió a llamar a todos, buenos y malos. La gente criticaba al Señor Jesús, porque el Señor Jesús predicaba y ministraba a todo tipo de personas. El Señor Jesús le predicaba a los recaudadores de impuestos, que eran vistos como unos traidores. Los judíos lo veían como unos traidores porque encima que ellos trabajaban para el Imperio Romano, eran vistos como unos traidores a la patria, porque recaudaban impuestos para Roma, pero encima robaban, o sea, encima cobraban de más. Así que se sabía que se los tenía como traidores y además como ladrones. Tenemos el ejemplo de Zaqueo, cuando Zaqueo se convierte y Zaqueo de su propio corazón se dispone a devolver todo lo que había defraudado a la gente, ¿no? Entonces Jesús les predicaba, Jesús les hablaba, Jesús también ministraba a todo tipo de personas, a mujeres como la mujer samaritana, ¿sí? Que por los indicios que nos da la Biblia y por lo que uno pueda entender de aquella época y de aquella cultura, era una mujer mal vista, moralmente mal vista. El Señor Jesús libertaba a los endemoniados, a los enfermos, a los leprosos. El Señor se acercaba y los tocaba. Era algo condenado por la ley. O sea, el leproso, el que tenía una enfermedad de lepra, era considerado como que tenía una maldición y se tenía que aislar y se tenía que alejar y tenía que andar con de cierta forma y avisar y gritar y avisar que era leproso para que la gente no se acerque. Y Jesús se acercaba y los tocaba y los sanaba. O sea, que el Señor sumaba, pero cantidad de motivos para que los religiosos lo critiquen. Y una de las cosas que decía Jesús, él decía, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Por eso el Señor se acercaba a la necesidad y predicaba. Pero hay personas que piensan que no son suficientemente buenas para acercarse al reino de Dios y que quizás deberían arreglar cosas en su vida. Hermano, yo esto lo escuché muchas veces lo escuché, y tratar de que la persona entienda que no tiene nada que arreglar para venir al Señor, tiene que venir al Señor para poder arreglar lo que quiera arreglar. No hay manera sino. Entonces, hermano, cuando acá dice que salió a llamar a todos, buenos y malos, entran todos.
No queda nadie afuera. Si uno se considera bueno, bien, gloria a Dios, ya cuando venga la luz de Cristo se va a dar cuenta qué tan bueno es. ¿Sí? Yo era uno de esos. Yo era uno de esos, hermano. Yo cuando era adolescente y estaba lejos de los caminos del Señor, yo consideraba que era una buena persona, porque había una pequeña lista, vamos a decir, una pequeña lista de cosas que no hacía. Y con eso yo sentía que era una buena persona. Cuando vine a Cristo, el Señor es como que corrió la linterna así, ¿no? Y vi la lista que iba hasta allá y daba la vuelta hasta afuera. La lista de cosas, la lista de cosas que yo no veía. Y dije, pero no soy tan bueno había sido. No soy tan bueno, ¿no? Entonces, el que piensa que es bueno, tiene que venir al reino de Dios. El que piensa que es malo, con mayor razón tiene que venir al reino de Dios, porque para eso vino Cristo. Y esta es la oportunidad, hermanos, que se abre para nosotros y para todas las personas y para todo el mundo. Ahora hay algo muy especial que anoche estuvimos conversando con los hermanos. Se dio un lindo momento informal de charla, de conversación, como de, yo me acuerdo de la cocina allá en la iglesia, nuestra iglesia allá, en la cocina, esos mates y charla y pregunta y compartir lo que uno entendió, lo que uno sabe, ¿no? Y anoche se daba ahí una conversación, una charla en cuanto al mensaje, al tipo de mensaje que hoy se transmite del Evangelio, ¿no? Y a nosotros nos parece que en ciertos lugares o en ciertas iglesias, por así decir, en ciertas iglesias como que se predica un evangelio de oferta, decimos nosotros, ¿no? Un mensaje como diciendo, vení a Cristo que todo te va a ir bien, que vas a tener tu casa, tu 0 kilómetros, y como que poniendo el énfasis en todo lo que Dios puede dar, ¿sí? Entonces, bueno, conversábamos que a nosotros nos parece que es una manera de presentar solo una parte del Evangelio. E incluso yendo a lo bíblico, o sea, mirando lo que el Señor enseñaba y lo que el Señor decía, incluso hasta es lo último casi que el Señor diría, ¿no? Porque, por ejemplo, hermano, nosotros encontramos en este mismo pasaje las dos realidades. La invitación a todo el mundo, buenos y malos, ¿sí? No importa lo que haya hecho, bueno o malo, el Señor lo llama, el Señor lo invita, ¿sí? Venga. Pero, después nos encontramos con el verso 11, por ejemplo, que dice, entró el rey para ver a los invitados, para ver allí a las personas, y dice, vio un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, y entonces el rey le dijo ahí a los servidores, atadle y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hermanos, esto nos habla de las demandas del Evangelio, de las condiciones del Evangelio. Y anoche decíamos, bueno, claro, el mensaje de Cristo es el arrepentimiento, ¿no? Venir a Dios, arrepentirnos. El mensaje de Cristo y la preocupación principal del Señor, hermanos, no es que tengamos una casa nueva, no es que tengamos un auto nuevo, no es que tengamos ropa nueva, no es que podamos viajar en el crucero. ¿Cuánto hicieron cálculo ahí? ¿Vieron los números, las cuotas de un crucero? Alguno una vez vio una propaganda en la tele, vimos una propaganda en la tele así, un crucero ahí, después veo el huracán no sé qué cosa y digo, no, déjame en tierra nomás, déjame aunque me regalen nomás, déjame en tierra. Bueno, hermano, la preocupación principal del Señor no son todas esas cosas, que el Señor podría darlas y hay testimonios, o sea, son bendiciones, pero la preocupación
principal del Señor no es darnos bendiciones, sino darnos salvación. Esa es la preocupación principal. Y para la salvación hay condiciones. Somos todos llamados e invitados, pero hay condiciones para la salvación. El arrepentimiento de nuestros pecados, confesar a Cristo como Señor y nuestro Salvador, son las condiciones para que nosotros podamos entrar al reino de Dios y ser dignos. Bueno, el Señor utiliza acá algo que está en el contexto de la historia, ¿no? Porque era una ofensa, era una falta de respeto que alguien se vaya vestido común, por así decir, o de entre casa o de trabajo, ¿no? Que vaya a la fiesta sin estar vestido acorde a la fiesta. Entonces el Señor utiliza eso para transmitirnos a nosotros que debemos estar en condición y debemos ser dignos de poder entrar a la fiesta, porque estamos invitados, pero la condición es que nosotros tengamos un corazón arrepentido, que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y a partir de allí, hermano, después sí podemos hablar de todas las bendiciones que quiera, ¿sí? Después sí podemos hablar de todas las bendiciones, ¿sí? Pero una vez que nosotros fuimos introducidos al reino de Dios, entonces el Señor pone acá esta condición. Y es muy triste, hermanos, es muy triste la realidad de cualquier persona que rechace al Señor, cualquier persona que desperdicie la invitación de entrar al reino de Dios. Dice: atadle y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de diente, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Y esto qué significa, hermanos? La mayoría de nosotros creo que lo entendemos, ¿no? La mayoría de nosotros lo entendemos. Muchos son llamados porque el Señor invita a todas las personas. Primero invitó a un pueblo que lo rechazó de plano y lo crucificó al Señor. Y a raíz de eso el Señor sale a invitar a todas las personas, buenos y malos, juntamente. La invitación de Dios está. Por eso muchos son llamados, porque muchos son invitados. En realidad todos son invitados. Pero la mayoría de la gente permanece indiferente al llamado de Dios a la salvación. Por eso dice: pocos son escogidos. O podríamos decir en otras palabras, pocos son aprobados para entrar al reino de Dios. Pocos son los que aceptan la invitación y cumplen con el Señor esta condición de arrepentirse de corazón, de creer en Él. Son pocos. Son pocos. Y nosotros, hermanos, somos llamados a entrar. Nosotros somos invitados, somos llamados a entrar, somos llamados a arrepentirnos, pero somos llamados también, o sea, nosotros tenemos dos roles ahí. Por un lado tenemos el rol del invitado que es invitado por el Señor y que tiene que arrepentirse de corazón para entrar al reino de Dios. Pero por otro lado, hermano, nosotros todos también jugamos con este otro rol de los siervos. De los siervos. Amén. Nosotros ahí estamos mezclados entre los dos porque somos llamados, pero a la vez los que somos llamados también somos siervos. Somos siervos y somos enviados hoy por el Señor a buscar y a salvar lo que se había perdido. Somos enviados hoy por el Señor. La voluntad de Dios, les voy a leer 3 textos
Ezequiel 33:11. Diles, siquiera anótelo nomás o después les paso. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Primera Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay otra parábola muy similar a esta que no es igual, no es la misma parábola, pero es muy parecida, tiene muchas similitudes. En Lucas capítulo 14, verso 21, dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas, a las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dice. Esta es otra parábola muy parecida. Dice el verso 22, Señor, hemos hecho como mandaste y aún hay lugar. Aleluya. Y dijo el Señor, verso 23, Lucas 14, 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, los primeros invitados, gustará de mi cena. Hermano, esta palabra me sacude. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Eso el Señor nos está pidiendo, hermanos. Y no fuérzalo en el sentido de no vayan a secuestrar a nadie, hermano. No vayan a secuestrar a nadie porque el pastor dijo que te traiga la fuerza. No. Habla de una actitud, de una insistencia, de un énfasis. Si se quiere, hermano, para usar una palabra un poco más de hoy, y si es necesario, hermano, que seamos intensos. ¿Vieron cuando dice esa persona qué intensa que es? Por no decir, es como una forma de educar, decir que es plomo, que pesado, ¿no? Ahora como que queda más coqueto, así es intenso. Aunque seamos intensos, hermanos, si es necesario, pero dice el Señor, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Y nosotros, hermanos, la verdad que a veces muy tímidamente invitamos a alguien, muy tímidamente le decimos y listo, ya le dije y no quiso, no vino, puso excusa. Bueno, como esto, como está tal, pero tal cual acá en la historia. Bueno, y a veces nos quedamos con eso, hermano, ya le dije, ya le invité, ya sabe cuando quiera. Pero cuando vemos, hermano, la consecuencia, cuando vemos el final trágico y cuando vemos al Señor que dice, hay lugar en mi casa, hay lugar en mi casa, fuérzalo, haz lo necesario para que vengan. Fuérzalos a entrar, dice, hasta que mi casa se llene. Y sabe que, hermano, usted no se preocupe porque no falta mucho para que se llene acá. Mire que nos falta mucho. Pero no se preocupe si se llena. Si se llena, vamos a una casa más grande. Amén. Así que no se preocupe si se llena. Pero el Señor dice que se llene mi casa. Que se llene mi casa. Muchos son llamados y pocos escogidos. Es decir, de que se invita a muchos y pocos aceptan, ¿verdad? Ahora, yo le voy a hacer una matemática simple. No sé si sería una regla de 3 simple eso, pero capaz que sí. No sé, a ver los profes de matemática. Una matemática simple. Si la Biblia dice muchos son llamados, pocos escogidos.
Y ahora si yo le pregunto, si pocos son llamados, si pocos son invitados, ¿cuántos escogidos habrá? Mucho menos. Casi ninguno capaz. Depende de la estadística, ¿no? Pero yo digo, si muchos son llamados, si invitando a muchos, son pocos los que aceptan, imagínate, hermano, si invitamos a pocos, ¿no? La matemática de la Biblia. Es la matemática de la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se llene la casa? Invitar mucho. Invitar mucho. Y yo sé que hay hermanos que invitan. Yo sé. Y se ve, hay hermanos que invitan. Hay hermanos que invitan mucho, hay hermanos que invitan poco. Y aparentemente hay hermanos que no invitan. Entonces, si todos invitamos, aunque sea un poco, y seguro que va a haber algunos que van a invitar mucho, entonces, hermanos, va a haber más que acepten. Pero esto es así, es como la pesca. ¿Cuánto le gusta pescar? Amén. El Nahuel se está por ir a pescar, dijo, bueno, ya le mandé al frente ya. Esperamos la mojarrita después la fritanga, ¿eh? No, pero él pesca dorado, pesca. ¿Dónde está Nahuel? Ah, ya está. Pensé que era este Santi, parece. Ya estoy medio. Bueno, ¿qué era que sacaste el otro día, Nahuel? ¿Qué dijiste? Un dorado sacó. No, no saca pavada, ¿eh? Un dorado sacó. Ajá. Mira vos. ¿Eh? Es como la pesca. ¿Y cuántas veces habrá tirado la línea? ¿No? ¿Cuántas veces habrá tirado la línea? Yo no sé, es medio raro eso, ¿viste? De que por ahí uno tira así y saca y tira y saca. A veces puede pasar. A eso, hermano, si pasara eso con las invitaciones, con las almas, yo diría que estaríamos en un avivamiento. Yo diría que estaríamos en un avivamiento y eso puede pasar. Eso pasó en la Biblia, pasó en la historia, pasó hace, no sé cómo está ahora eso de Estados Unidos, esa universidad donde empezó a venir gente y empezó un culto que no terminó nunca más. No sé ahora qué, no vi más noticias. Empezaron a venir de todos lados y la gente venía y adoraba y se humillaba y lloraban y bueno, o sea, si eso ocurriera, diría que estamos en un avivamiento. Pero si eso no ocurre, diría que tenemos que tirar muchas veces la invitación, invitar muchas veces. Amén. Para que se llene mi casa, dice el Señor. Hermanos, nosotros somos privilegiados. Somos privilegiados de conocer al Señor, de estar en una casa. Somos privilegiados porque estamos acá esta noche. El hecho de estar acá esta noche, hermanos, es que hemos aceptado la invitación. Así que somos privilegiados, amén. Pero a la vez eso nos convierte también en siervos que tenemos que salir a buscar y a invitar para que su casa, dice el Señor, que se llene mi casa. No se preocupen si hace más calor, bueno, el Señor nos va a bendecir con otro aire, nos va a bendecir con más sillas, si se queda chico, haremos 2 reuniones o buscaremos un lugar más grande. No es nuestra preocupación esa, nuestra preocupación es que la casa del Señor, el Señor quiere que se llene. Amén. Les invito a estar de pie, hermanos, vamos a orar. Oh Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo, Dios de la gloria. Señor, estamos esta noche delante de tu presencia. Estamos, Señor, reflexionando en tu palabra, reflexionando, Señor, en el mensaje que nos dejaste. Reflexionando, Señor, en que tenemos esta bendición, este privilegio de ser invitados y de haber aceptado, Señor, estar aquí porque hemos aceptado, Señor. Siendo buenos o malos, no importa, hemos aceptado y estamos aquí
en tus manos, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice: el que sea santo, santifíquese más todavía. El que sea santo, santifíquese más. Y si no somos santos, Señor, estamos acá para que nos santifiques, para que nos limpies,